Hey everyone, and welcome back to my channel. Today we're going to talk about a super request topic in the Wolf, how to master throwing. And I'm not alone today. I have got my amazing partner here with me who's actually learning how to throw right with you. Plus, I will be using my microphone to guide you through the process in real time. Alright, so the first thing we're going to do in this tutorial is creating a private server in the Dark Forest map. As I have shown in the previous video, this map used to have these great rocks that help you really measure throwing distance. But however, with the last update, these rocks now disappear when you move too far away. So we will be figuring out a more effective way to practice and master your throws. Ya que he creado ahora la sala, voy a invitarte. Me Ok, dices si te llegó la invitación. ya me llegó. Ya. Como pueden ver, acá están las dos rocas. Si yo me alejo, se desaparecen por alguna razón. Miren. A ver, un poco más lejos. Eh, ¿Cómo te explico que ahora se arregló el bug porque se actualizó el juego ahorita? Uy, pues qué bueno, ahora sí lo podemos hacer en paz. Por lo que veo, ya no se desaparecen porque hace un rato no había ninguna actualización. Ahora se acaba de actualizar el juego y ya arreglaron ese bug. Pero aún así las rocas se ven muy pequeñas. Así que, bueno, vamos a primero medir la distancia para poder verificar que las rocas nos sirvan realmente ahora. A ver, ponte acá. Mira, yo uso siempre el pasto como guía. Por ejemplo, de esta roca hasta el pasto de acá, el primer pasto que se ve, no estos chiquitos, sino este de aquí, que está como que ya pasando el portal. Ponte acá. Ok, A ver, voy a intentar. Porque por lo que yo recuerdo, las rocas sí eran buena guía. Habían dos en el medio, pero eran más grandes y uno estaba más separada. A ver, voy a intentar, ¿ok? Quédate ahí. Un poco más adelante. No, no tanto. Apenas. Ahí. Ya. Por lo que veo, es un poco después de las rocas. Antes, en el anterior tutorial que hice, se tenía que hacer justamente acá, en esta línea imaginaria. Entonces vamos a medirlo diferente ya que no hay ninguna guía acá. Ponte justamente aquí, mira. ¿Ves que acá hay una grieta, una grieta que resalta? No sé si se nota esta ¿está? grieta. Sí, sí, sí. Ajá. Ya, quiero que te quedes ahí. Ya, ahora voy a usar esta roca de acá como guía, ya que esas dos no me sirven mucho. Ahora vamos a intentar. Y como pueden ver, De- funciona mejor. Apenas paso la roca se ve el nombre del jugador, entonces significa que está bien. Ahí está. En la borde de la grieta, un poquito más atrás. Ahí. Ya, como pueden ver ahora sí, cuando llego a la roca ya se ve el nombre del jugador, entonces va a ser más fácil. Miren, ahí está. Entonces este es un nuevo método que justamente he estado revisando porque como les he dicho antes, las rocas ya no sirven de mucho, justamente por la actualización. Así que vamos a estar practicando primero yo para poder hacer una demostración. Y Ahí luego yo está. voy a sufrir para hacerlo por mi cuenta. Ya, a ver, otra vez. Qué buena eres en Throwing, qué rayos. Solo es practicar. No te preocupes, eso también lo vas a hacer. Y ustedes también, chicos. A ver, Ok, ahora sí es tu turno. A ver, vamos a cambiar de posición. Vamos, anda tú. esta roca de aquí. Sí, recuerda que es, primero, haz lo que dije. Tienes que acercarte hasta que veas dónde es donde aparece el nombre del jugador. Dime dónde. Ahí, ¿verdad? Aquí. Ya, justamente antes de llegar a ese punto tienes que apretar el botón. Porque ahí es donde va a agarrar el target y ahí va a caer automáticamente el poder. Justamente te pones aquí, al ras de la grieta. ¿Ves que es como un tipo de círculo? Pues te pones como al ras, o sea, así, justamente, tocando la línea. A ver, vamos, inténtalo, Temple. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces, chicos, pueden ver que esa nueva forma es muy efectiva. Vamos a ir practicando para que él se pueda acostumbrar. Ahí está, perfecto. Solo... Tienes que equilibrar bien el movimiento de la cámara, porque si vas como, porque si vas chueco, pues entonces no va a funcionar. Que sea apenas llegues a la roca. ¿Ves que sí funciona?
Recuerden que es apenas llegues. Y al decir apenas llegues es que cuando apenas llegues ya debes haber tirado el poder. O sea, aquí. ¡Ahí Ahí está! está. Finalmente. Dale, dale. Eso. Tienes razón, tiene mucho que ver con ir recto. Porque esta vez sí fui recto y funcionó. ¿Ves? Porque si te vas para un costado la distancia es diferente. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Muy bien, Ejes. ahora te voy a enseñar a usar otra skill. Esta vez va a ser Frostbite, porque considero que es una skill que es mucho más fácil de usar que el DC, del Double Claw. A ver, equípate Frostbite. Ok. Para el Frostbite tiene un alcance un poco mayor, entonces no es necesario que tires exactamente en el punto. Apenas llegues a la roca, lo tiras. No es una distancia perfecta, pero el Frostbite agarra justamente el target en cualquier lado. O sea, literalmente, aunque estés muy lejos, lo va a agarrar si es que lo tiras directamente. Vamos, apenas llegues a la roca, tira. ¡Exacto! Lo agarraste bien, ¿eh? Recuerda, apenas llegues a la roca. ¡Exacto! Ok, entonces agarramos un poco de vuelo y... ¡Pam! Ahí se hace. Ok, una última vez y... ¡Pam! Buena. Bueno, seguimos con la siguiente skill. Ahora vamos a usar el LS. Te advierto que es un poco más difícil de usar debido a que tienes que ser esta vez sí preciso. O sea, literalmente es muy preciso. Es desde antes, tiene más distancia que el Double Claw, pero también es muy preciso. Así que vamos a practicar. Apenas llegues a la roca, igual que el Frostbite. Apenas llegues a la roca, tiras el LS. Recuerda, siempre tienes que ir de frente. El LS no funciona en side throw. Ahí va. Perfecto. A la primera. Apenas llegues a la roca, no es necesario que veas mi nombre, como te digo. Ajá, exacto, así. Ahí está. Uh, Perfecto. Extra. Exacto. Bueno, ahora vamos a practicar sin la roca, pero voy a buscar un lugar plano debido a que el mapa es desigual y si es que está muy arriba, muy abajo. ¿Quiere que te quedes acá, en estos pastos? Ah, voy a intentarlo sin speed boss. Ahí está. ahora yo, ahora yo. Perfecto. Ahora voy a intentarlo yo otra vez. Ahí está. Uh, Ah, ya, ok. A ver, ahora con el Frostbite, ya que hemos usado mucho el LS. Recuerda que es como una mordida. Míralo como si fuera una mordida. No ok. tienes que ver mi nombre exactamente. Es que Es no... como el LS. Déjame mido. Ahí está. Bueno, chicos, como están viendo acá, el tutorial sí funciona. Ahora con este nuevo método, las rocas las han reubicado, pues no han perdido su utilidad. Estaré leyendo los comentarios si desean que haga otros tutoriales. Y, y no se olviden de darle like al video si es que quieren que aparezca en otra ocasión. Goodbye. Goodbye. ¿Qué cosa? So- o sea, el audio, quédate ahí nada más. ¡Template! Te Vas a juro, comenzar ahora. te juro, Vas a empezar. te juro que Vas a no. empezar. No sé. Oye, me estoy confundiendo. ¿Dónde está el puto Acá es este, ¿no? Sí, es este. Sí, Es este, ¿no? sí, sí. ¡Dime qué es ese! Sí lo es. A ver. Ya. No estoy más atrás. Sí. Haz un paso para adelante. Ya. Con que era yo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no lo estoy logrando. No hables como imbécil también. Así hablo yo.